Buenos días, muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí, muchos de los cuales, o casi todos, compartimos ayer interesante jornada en Paraná. Quiero, antes de entrar concretamente al tema, porque lo interpreto como una necesidad y una obligación de afecto, reconocer que este evento importantísimo para quienes nos sumamos después de mucho tiempo a la experiencia del FOFECMA, agradecer públicamente a Mauro Bazón, nuestro colega entrerriano, que fue quien me asusó y nos impulsó y propició la integración de esta especie de hermandad de la región litoral entre Paraná y Santa Fe para recibirlo a todos ustedes. Y especialmente quiero destacar la presencia de Claudia Levín, la decana y amiga de esta casa, que se ha brindado de corazón a facilitarnos este histórico lugar. Histórico no solo porque esta universidad surge como primera después de la reforma del 18, sino porque este recinto y otros de esta casa de estudios se han realizado importantes eventos históricos, tanto en la Convención Estatuyente de 1957 como la del 94. Y en esta misma semana, una jornada tomada desde la facultad, conjuntamente con la universidad, impulsada por Claudia Levín y por el rector de la universidad, tuvimos el gusto de recibir a 3 de los camaristas que juzgaron a las juntas militares y que dejaron una enseñanza. Quiero arrancar con un mensaje que surgió de esa propia experiencia, que nos conmovió a todos. El mensaje es: trabajamos para la justicia, y la justicia no es venganza. De manera tal que, y entrando ya a poner un poquitito más de cuestiones terrenales, yo quisiera hacer un muy breve panorama de lo que es la estructura del Consejo de la Magistratura en la provincia de Santa Fe. Como en muchos de los lugares, Jujuy ayer mencionaba, pero es en otros casos, el Consejo de la Magistratura en Santa Fe arranca a mediados de los 80, a partir de fuertes presiones en esa dirección, y es fundamentalmente un cuerpo consultivo o asesor. ¿Por qué esto? Porque el sistema constitucional de Santa Fe establece que el mecanismo de enjuiciamiento es un tribunal que tiene una composición determinada, y eso lo determina la Corte. De manera tal que el primer paso inicial, y que de ese tiempo hasta ahora mantiene esa impronta, es fundamentalmente el de asesoramiento. Tuvo distintas composiciones a lo largo del tiempo, y evidentemente eso también refleja pujas y de poder, discusiones políticas y coyunturas particulares. Hoy, la estructura actual, el gobierno de Maximiliano Puyaro, lo que nos planteó de entrada en la gestión es, aparte de un montón de cuestiones que significan transformación en materia de justicia, es el primer paso haber modificado el reglamento de los concursos, y sí abordamos temas que son polémicos. Una de las decisiones fue establecer un mecanismo de superó o no superó con un perfil o un nivel alto de exigencia. Lo demuestran la cantidad de concursantes y los que han aprobado los concursos, que después me voy a referir. Nuestro sistema de concurso tiene 4 patas: la entrevista, el sistema de oposición, los antecedentes y el psicotécnico. Tienen distintas escalas e importancias, pero las 4 son una unidad que determinan que el poder político tome la decisión final. En lo personal, y los que me conocen porque lo hemos charlado muchas veces, reivindico que en el esquema democrático institucional de la República, dos poderes eligen al tercero. Y si eso no es suficiente, tendríamos que repensar profundamente cómo son los mecanismos de representación en cada uno de los poderes que terminan decidiendo el tercero. Sin embargo, no hay una actitud contumaz en desconocer la necesidad de la búsqueda de un perfeccionamiento continuo en la justicia. Y fíjense en ustedes, porque lo han planteado muchos a esto, y nosotros también lo tenemos como preocupación, pero bueno, la Constitución va a tener que tomar cartas en el asunto en su momento. Las actualizaciones deberían ser, es decir, el examen no es una cuestión que agota y define
para siempre una situación, que tendría que haber un sistema de capacitación permanente. Nosotros en este momento tenemos en marcha 16 concursos que significan, ya están prácticamente terminados. Nos quedan la entrevista de 2 y uno más para recibir resultados, y los psicotécnicos. Hemos cubierto con estos concursos fiscales adjuntos, defensores, fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que están los pliegos para ser tratados en la legislatura este 22 de mayo, defensores, y después de los distintos fueros, familia, distrito civil y comercial, civil, comercial y laboral, cámaras en lo laboral y en lo penal, menores, jueces penales, jueces civiles, etc. Es decir, sabemos que hay un fuerte reclamo y que hemos tenido pulsiones con el Poder Judicial en ese sentido, pero hemos querido arrancar con un criterio que permita un funcionamiento institucional del Consejo que sea ágil, que no quede anclado en una rigurosidad legal que después sea imposible modificarla en el tiempo porque hay necesidades de ir avanzando. Actualmente las juntas evaluadoras del Consejo de la Magistratura de la provincia tienen 3 estamentos, la representan 3 estamentos: docentes, abogados y representantes del Poder Judicial a través del Colegio de Magistrados. Está en análisis de parte nuestra, y hemos recibido colaboración en ese sentido, la posibilidad de incorporar en un futuro representantes de la comunidad como observadores de la entrevista. ¿Por qué esto? Porque también nosotros pensamos, ha habido en la provincia de Santa Fe una modificación sustancial, en este mes se avanzaría en eso, el primer juicio por jurados, nos sumamos a esa más de decena cantidad de provincias que tienen el sistema de juicio por jurado en la provincia de Santa Fe, y tendríamos la primera de las audiencias propiamente dichas ya ahora para junio próximo. ¿Qué quiere decir con esto? Si la ciudadanía puede determinar la posibilidad de incriminar o no conductas que puede reprochar la legislación penal, nosotros creemos que tienen el derecho de participar en los mecanismos que puedan ser de selección del sistema judicial de la provincia de Santa Fe. El objetivo, y termino porque me han pasado el riguroso tiempo, quedo a disposición de todos. Ayer veíamos, y quiero terminar con esto, estamos en ciernes de una reforma constitucional en el marco de la provincia de Santa Fe. Respetuosamente a quienes son convencionales, entre ellos Claudia, que va a estar en esos escaños discutiendo concretamente ya en los hechos lo que puede ser la reforma. Nosotros no podemos hacer lo que se diría un contrabando ideológico o un persaltum de tirar cuáles son los lineamientos. Sí podemos defender lo que es la experiencia nuestra hasta aquí. Queremos la institucionalización de un Consejo de la Magistratura regido por leyes, en donde haya amplia participación del estamento directivo, pero que también mantengamos una gran fluidez y flexibilidad para buscar los mecanismos de evaluación. Nosotros por primera vez y después de mucho tiempo hemos incorporado en la Junta Evaluadora a representantes de la academia de universidades privadas. Esto mereció el reconocimiento de las instituciones nacionales que las agrupan, porque entendemos que hay muchos magistrados, docentes que pertenecen o han sido egresados de universidades privadas, y nosotros no teníamos por qué estar excluyendo. Hoy, representantes de la academia pública o privada forman parte de juntas evaluadoras del Consejo de la Magistratura de la provincia, y además forman parte integrantes de las comisiones que el gobierno implementa o impulsa en función de lo que pueden ser transformaciones importantes en materia de legislación. Termino con esto. Nosotros tenemos en marcha la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, un código que data de la década del 60, igual que nuestra Constitución, que también está para ser revisada. El Consejo de la Magistratura debutó también en la provincia sancionando y poniendo en marcha un instituto novedoso, cual es la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, para tener un ámbito de alzada en materia de ejecución de pena y de sentencia y la administración del sistema carcelario de la provincia. Y seguimos con estos otros concursos. En definitiva, pensamos que nosotros en medio año
concursos que en otros momentos demoraban 2 años o más, fuera de lo que son los nichos que, desde el punto de vista de horas inhábiles o problemas de la Junta Evaluadora, tenemos un promedio de 6 meses para terminar los concursos en la provincia. Yo quedo, porque sé que van a quedar algunas preguntas de ustedes, y que se esbozaron ayer. Reivindico yo sí que el poder político, es decir, ¿cómo se resuelve una disyuntiva? La máquina no lo puede resolver. La inteligencia artificial no define la cuestión. En definitiva, y tomando elementos que se plantearon y flotan, el imperio de la justicia, la búsqueda de la justicia, la idoneidad y fundamentalmente la actividad humana, porque no hay otra forma. No hay otra forma en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la política que no sea la acción humana. Es la acción humana la que últimamente define quién va a integrar ese estamento tan especial que es, por un lado, el poder judicial como estructura, pero por el otro lado, que muchas veces lo olvidamos, el servicio de justicia, que está mucho más allá y teleológicamente tiene una importancia superior respecto de lo que puede ser la organización del Estado. Fin. Ir con los tiempos para también dar lugar a preguntas. Así que bueno, vamos a presentar a quienes van a exponer este panel. Por una parte, el doctor Mariano Alberto Tadeo Carliotti, en cuanto a su trayectoria académica en esta alta casa de estudios, en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es egresado de esta facultad, profesor titular ordinario en la asignatura de Derecho de la Seguridad Social y también exdecano de esta facultad. Ex vicerrector también de la Universidad Nacional del Litoral y ex miembro y presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, periodo 2006-2010, y ex secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, periodo 2013-2015. El doctor Miguel Piedecasas también nos acompaña como expositor, es profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad Nacional del Litoral, profesor titular de Derecho Comercial también por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Concursal y Quiebras por la Universidad de Lomas de Zamora, es integrante del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho, director del Instituto de Derecho del Seguro del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, autor de diversas obras en materia de derecho comercial, daño y seguro, expresidente y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, exintegrante de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasil. Integró el órgano de acusación en diversos juicios de enjuiciamiento a nivel nacional. Bueno, los voy a dejar con ellos, que es lo más importante. Muy buenos días a todos, señor secretario de Justicia, autoridades de los diferentes consejos de la Magistratura Nacional, la presidenta, el colega del doctor Maccheroni de la provincia de Entre Ríos, y a todos los que lamentablemente no conozco personalmente, les doy mis saludos y agradezco a las autoridades de esta facultad que nos han permitido tener este despacho para poder dar esta breve charla. Quiero aclarar y, por supuesto, agradecer al doctor Maccheroni de la gestión del licenciado Bullaro esta generosa invitación a estar con ustedes. En unas charlas previas con el doctor Piedecasas, al cual me une una amistad de décadas, tratamos de establecer alguna serie de pautas para desarrollar unas palabras, un diálogo, unas reflexiones y tratar de no articular esta charla de alguna manera. De todos modos, aclaro a lo personal que la formación profesional a veces no se forma y esta charla la voy a analizar de alguna manera como si fuese una exposición de tipo académica por formación, no por otro objetivo.
Entonces, el objeto de esta charla para mí es definir, o intentar al menos, dar, sin mi opinión personal, no es una definición, es una opinión personal, sobre la naturaleza jurídica de los consejos de la magistratura como órganos institucionales, para lo cual voy a tratar de ser breve también respetando el tiempo, por eso voy a acotar algunos conceptos. Necesariamente para analizar la naturaleza jurídica de cualquier instituto, para mi modo de ver, es imprescindible hacer un análisis previo del marco teórico de lo que vamos a analizar. El marco teórico es un marco conceptual, es lo que se denomina el estado del arte del objeto que vamos a analizar. El objeto que vamos a analizar son los consejos de la magistratura. Uno de los componentes del marco teórico, del marco teórico es la evolución, los antecedentes, el estado actual, el derecho comparado. Evidentemente esto excede esta posibilidad, pero sí voy a comenzar hablando de la evolución de los consejos de la magistratura. ¿Cómo evolucionaron? Desde los primeros hasta la actualidad, y quiero culminar con un análisis breve del orden federal, y he tomado como referencia 6 consejos de la magistratura en forma absolutamente arbitraria, no obedece a ningún preconcepto, sino que lo fui tomando algunos, he tomado por lógica el de mi provincia, del cual tuve la oportunidad, igual que a Santiago, de presidirlo cuando fui secretario de Justicia de la provincia, y voy a tomar también el caso de Entre Ríos porque me tocó ser parte inaugural del mismo allá cuando se puso en funciones en la provincia hermana de Entre Ríos. Voy a comenzar planteando que, como ustedes saben, hablar de Consejo de la Magistratura supone el preconcepto, el presupuesto de analizar la división de poderes. Europa analiza la división de poderes en 2 países centrales inicialmente. Primero es en Inglaterra con Locke, que Locke analiza desde su inicio al Poder Judicial como servicio. Esta idea es tomada y desarrollada de una manera espectacular por la obra base de la democracia y división de poderes de todo Occidente, que es Montesquieu con el espíritu de las leyes. Montesquieu plantea claramente que la división de poderes era la base del acta constitutiva de los derechos de 1789 de Francia. Y acá comienza el primer desarrollo. En esta sede, en este ámbito, Alberto Espota, no sé si ustedes lo recordarán, un padre del derecho constitucional, siempre me planteó a mí, en alguna oportunidad lo hemos discutido públicamente, la diferencia que existe entre lo que son las cartas constitucionales y las constituciones nacionales. Es un tema técnico, pero tiene que ver con la realidad. Las cartas constitucionales, seguramente hay algún profesor de Derecho Constitucional que podrá avalar y corregirme inclusive, son la constitución política de una formación, en tanto que las constituciones nacionales son la organicidad de los poderes. Naturalmente, Francia, que tiene la Quinta República en 1958 con la constitución de Gaulle, no partió de una mirada constitucional en el año 1779, sino de una carta constitucional. Esto se traslada a los países centrales, esto ocurrió lo mismo con Italia, ocurrió algo parecido con la monarquía democrática inglesa. Cuando se genera el primer Estado americano, que es en la Constitución de Filadelfia, en 1774, con la Declaración de Independencia, y en 1787 con la sanción de la Constitución americana. La Constitución americana es una constitución, no es una carta, es una constitución orgánica, base de la cual el legislador, cuya aula lleva este nombre, como fue Juan Bautista Alberdi, efectivamente tomó la constitución del modelo americano. ¿Por qué lo planteo? Porque la constitución americana, y acá voy a empezar cuál va a ser el eje inclusive de mi planteo final, la constitución americana no consagra el Consejo de la Magistratura, no lo consagra. Naturalmente la República Argentina con las bases, inclusive hay una parte de las bases donde Alberdi plantea y profundiza el modelo presidencialista. Lo dice en un articulado de sus bases que el gobierno debería, el Poder Ejecutivo debe ser lo más presidencialista posible en el modelo republicano actual. Esto está dicho. Entonces,
El modelo americano es el modelo que es tomado por la República Argentina y se mantiene a lo largo del tiempo. No es que no hayan existido en algunas provincias, en el orden federal, algunas cuestiones medianamente orgánicas, reguladas para seleccionar jueces. No existió. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo de esto. Ha tenido ámbitos previo al 94, previo a la actual reforma constitucional bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. Hay una vieja anécdota que recuerda a Sarmiento cuando ejerció la presidencia, que un día se apersona en un pueblo de la ciudad de Buenos Aires preguntando por un abogado del lugar, y preguntaron por qué, porque lo iba a proponer como juez, y él quería saber quién era el candidato que iba a proponer. Digamos, es una anécdota que nos plantea realmente la profundidad del poder ejecutivo en la designación de la magistratura. Eso es el resumen. Llegados a este tema, la evolución normativa en la República Argentina, a pesar de las transiciones constitucionales que hubo, nunca se planteó en el orden constitucional debatir el tema de la convención, en convenciones constituyentes, el tema del Consejo de la Magistratura. No voy a obviar el rol que le cupo a la provincia de Corrientes, a la provincia de Chaco en 1958, cuando sanciona su Consejo de la Magistratura, en una convención constituyente que presidió un graduado de la casa, el doctor Edgardo Rossi, que era graduado nuestro, presidió esa convención constituyente e incorpora lo que hoy está reflejado en el artículo 158 de la Constitución, del cual algo voy a plantear. Incorpora el primer Consejo de la Magistratura en el orden provincial. Naturalmente, cuando se lleva a cabo la reforma de 1994, uno de los puntos que estaban vinculados en el núcleo de coincidencias era la incorporación del Consejo de la Magistratura. Le tocó al doctor Enrique Paisá llevar adelante como miembro informante este tema. Y el planteo final tenía, para mi modo de ver, tenía dos lecturas. Primero, ratificar el concepto de idoneidad para la selección, para elegir al magistrado, y el quitar el peso del presidencialismo existente en la elección de magistrados. Es decir, quitar el peso específico de los poderes del Poder Ejecutivo en la integración del tercer poder, como lo decía hace unos minutos el doctor Macedón. Esto ocurrió, esto realmente pasó, esto realmente colmó las expectativas. Es un tema difícil de ser tan categórico. Los objetivos centrales del Consejo fueron tres, y esto está consagrado en el plexo normativo constitucional: selección, disciplina y administración. Se hace mucho hincapié en el tema de selección, y en este sentido el plexo normativo, reflejado en el artículo 114, cuando habla de la selección, toma una palabra textual del artículo 16 de la Constitución, que es la idoneidad. Los modelos de idoneidad, yo sé que ayer estuvieron debatiendo, son inagotables. Algunos pueden tener más éxito que otros. A mí me tocó participar como miembro del Consejo, fui veedor en Neuquén, recuerdo, en un par de consejos donde la incorporación de representantes de la comunidad está centrado. Ocurrió lo mismo en Entre Ríos también. En Santa Fe, eso no fue la incorporación, el orden federal tampoco. Entonces, a mí me interesa plantear si esto fue realmente, cumplió las expectativas, no las cumplió, y cuál es el logro que ha tenido en el orden federal este tema. Luego voy a hacer un análisis brevísimo de mi mirada sobre algunos consejos provinciales. En el orden federal, ¿cuál es el mandato que tiene el Poder Ejecutivo desde la Constitución con respecto a los consejos de la magistratura, que es imposible de modificar? Es la terna vinculante. La terna vinculante es el texto, el nexo que es imposible alterar. Desde la primera reglamentación del Consejo, a mí me tocó participar en el Consejo, luego en la segunda formación, digamos. El Consejo tiene 20 y tantos años, tuvo 8 años a la composición de los 20 miembros, 15 años con los 13 miembros. Ahí nos tocó, creo, al doctor Piecasas en algunas de sus participaciones, y a mí en la única que tuvo, y luego de 22 a la actualidad vuelve a retomar el número originario de la primera ley. Entonces,
Esta cuestión ha motivado reglamentos diferentes. Y lo que originariamente era una terna vinculante con un orden vinculante, la primera modificación que se introdujo fue la posibilidad de alterar el orden vinculante. Fundadamente. ¿Por qué? Porque es la facultad del Poder Ejecutivo el que tiene que proponer. El modelo judicial argentino en su totalidad, en la jurisdicción federal, en las jurisdicciones provinciales, salvo en algún caso, que ya también lo voy a mencionar, que refiere a Chaco, es el 158, ya lo voy a mencionar. En todos los casos, el titular, el elector de los poderes judiciales es el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo hace? Para los superiores tribunales y Corte Suprema directamente decide, sin mediar nadie. Luego será el Poder Legislativo el que con los mecanismos que más considere, el 222 que dio el presidente Kirchner, en algunas provincias hay algún símil a merituará si los propuestos por el gran elector, que es el Poder Ejecutivo, reúnen los requisitos y los perfiles que la sociedad necesita para ser garantía del servicio de justicia. El resto de las provincias, en su mayoría, es el Poder Ejecutivo, y los de menor, en la estructura del Poder Judicial, los de segunda instancia para abajo, todos son propuestos por el mismo elector, con alguna vinculación directa o indirecta con el Consejo de la Magistratura. Y hay un caso, inclusive, es el único caso que yo encontré, les pido disculpas si me equivoco, que los miembros de la Corte Suprema de Justicia son propuestos por el Consejo de la Magistratura de Chaco también. Y Tierra del Fuego, perdón, muchas gracias. Chaco incorpora una segunda parte del artículo que realmente es para debatirlo, que es en caso de desintegración del Consejo. Esas son las palabras que yo encontré textuales de la Constitución. El caso de desintegración yo entiendo que refiere en el caso de que culminen los mandatos y demás. En ese caso recupera la capacidad de acordatoria el Poder Legislativo de la provincia. Si sucede algo parecido en Tierra del Fuego, me adhiero y pido disculpas. Entonces, este es el modelo que yo veo. Yo veo que el modelo de Poder Ejecutivo con la atribución excluyente de designar y nominar está mediada por los consejos de la magistratura, que quiero aclarar, son una incorporación constitucional valiosísima, que generan algo que antes no existía, que es la democratización en el acceso a tratar de ser parte del Poder Judicial. Hablo como abogado que toda mi vida ejercí la profesión. La única manera de poder acceder antes era diferente, ahora hay transparencia, que es uno de los requisitos de la transparencia y la calidad institucional que existe en el Consejo de la Magistratura. Voy tratando de ir cerrando. Los consejos de la magistratura en general, salvo la provincia de Santa Fe, como bien lo mencionaba el secretario, todos tienen rango constitucional, es una garantía. El rango constitucional es una garantía de transparencia para la comunidad. Luego, muchos tienen diferentes composiciones, pero en general todos tienen una representación pluriestamental. Y me parece importante, cuando en el año 2008 la doctora Lucas, alguno la recordará, fue presidenta del Superior Tribunal de Chaco, en el año 2008, en septiembre, me invitó, yo era presidente, me invitó a dar la charla, fue la charla inicial de la creación del ROFECMA. A partir de ahí se creó el ROFECMA. Yo en esa oportunidad hablé del Poder Judicial como poder y como servicio. Es un servicio altísimamente incorporado en la comunidad. Nadie duda de los servicios que presta el Poder Legislativo y mucho más el Poder Ejecutivo. Ahora, el servicio que presta el Poder Judicial es la garantía de la convivencia entre los ciudadanos. Es eso. Y bueno, con esto voy a terminar planteando lo siguiente. Si falta algo para ratificar la fortaleza que tiene el Poder Ejecutivo en el mundo del Poder Judicial, es la posibilidad de enviar y de retirar los pliegos. La posibilidad de enviar y retirar los pliegos. La gestión del presidente Alberto Fernández, ni bien comenzó, retiró 198 pliegos. La valoración política no estoy haciendo la valoración técnica. ¿Esto qué significa para los consejos?
un desconocimiento absoluto. El esfuerzo de meses de trabajo fue dejado de lado. En la provincia de Santa Fe ocurrió algo similar, con una modificación. Quien los había enviado fue quien los retiró. En la transición democrática del gobierno, la gestión del licenciado Puyaro, hubo un acuerdo. ¿Qué quiero plantear con esto? Que realmente el Poder Ejecutivo tiene una trascendencia enorme, los consejos de la magistratura tienen que fortalecerse con la raigambre constitucional que deben tener y necesariamente es imposible pensar en la incorporación de una capacidad ni de veto ni de imposición, es una capacidad de convencimiento a los otros poderes que la elección ha sido transparente y que eventualmente los procesos de disciplina han garantizado todo el ejercicio pleno de la defensa. Le pido disculpas, pero he tratado de ser muy breve en este sentido. Muchas gracias. ¿Se prende? A ver. Hola. Bueno, te permito. Más fácil. Claro, por eso me tengo que tirar ahí, van a quedar una relación ahí sospechosa. Quédate tranquilo. Bueno, yo también voy a poner el reloj aquí. Control recíproco. Igual, bien. 15 y 5, quedamos. Buenos días y muchas gracias a los organizadores, al FOFECMA, a sus autoridades, gente amiga. Veo que todos hemos tenido un conocimiento previo, con la gran mayoría, ya veo el equipo de Rosario, con Lucas Galeano a la cabeza y los amigos. Mauro, muchísimas gracias por permitirme participar de este importante evento. Al secretario de Justicia, Santiago Maccheroni, quien me trasladó la invitación. Quiero hacer mías primero las palabras de Santiago. Hubo en esta facultad, en esta casa de estudios, una reivindicación de la justicia y de la democracia el día miércoles, un enorme acto con un compromiso ciudadano, pero particularmente de la ciudadanía universitaria, con aquellos que integraron en su momento la Cámara que juzgó a la Junta Militar, pero fundamentalmente como representación de la justicia y de su independencia. Fue un ejercicio hermoso de lo democrático. Me sumo también, y le decía recién, por estrictas razones de justicia, al agradecimiento a la decana, Claudia Green, que bueno, recién se retiró, pero que es una profunda conocedora de lo que es el Consejo de la Magistratura de la Nación, de las personas que tienen mayor conocimiento del mismo, por haber participado de toda su historia. Y bueno, comenzar esta cuestión suponiendo un debate que ya se dio, que lo indicaron tanto el doctor Candiotti como Santiago Maccheroni, que es el debate político. O sea, hay un debate fundamental que es el debate político institucional, cuya definición difícilmente nos corresponde a nosotros. Y en la provincia de Santa Fe se ha habilitado con la reforma constitucional. Quiero decir que todas las reformas constitucionales, y esto era para terminar, significa un fortalecimiento de las instituciones, un nuevo consenso social, un nuevo consenso político, institucional. Por eso las reformas constitucionales son oportunidades para el fortalecimiento de las instituciones. Los consejos, voy a suponer toda la historia del derecho comparado y del derecho público provincial. ¿Qué se buscó con los consejos de la magistratura en el periodo post-fascista en Europa? La independencia de la justicia interna y externa, la división de los poderes, la no intromisión de los poderes uno en el otro, o sea, separación de los poderes, pero también garantizar magistrados independientes, formados, idóneos, responsables, eficientes, honestos, que conciban a la justicia como un servicio público. Y dejo como pregunta, también entiendo yo que se buscó con los consejos de la magistratura un canal de conexión institucional entre la magistratura y el sistema político. Esto como enunciado. Desde mi punto de vista, para responder al título de la charla, los consejos como órganos institucionales, hay 4 preguntas que debemos tratar de reflexionar sobre ellas. Primero, la implicancia
de su consagración constitucional. O sea, ¿qué niveles? Constitución, leyes, decretos. Esto es una definición política. Esto es una definición política. Le vamos a dar una alta legitimación política, ciudadana, social, en una norma constitucional, o lo dejamos para las leyes, decretos. Todos los sistemas son buenos, son opciones políticas institucionales. Ahora, hay que decir algo. La Constitución define el programa político del Consejo de la Magistratura, lo que se quiere en una norma que recoge lo fundamental, lo esencial y es perdurable en el tiempo, no es para la coyuntura. Las leyes recogen el modelo de gestión para implementar ese programa constitucional y también las personas que se van a ocupar del modelo y del programa, del modelo de gestión y del programa constitucional. O sea, son tres niveles: el programa, el modelo de gestión y las personas que van a llevar adelante ese programa y esa gestión. La legitimación constitucional, desde mi punto de vista, es esencial. El Consejo de la Magistratura, en cualquiera de los modelos que se han descrito, es un órgano potente de la institucionalidad, de la democracia, de la estructura política del Estado. Esto como una definición propia y por la experiencia que hemos tenido. ¿Qué debería definir la norma constitucional? El debate va a venir después, acá vienen los enunciados. ¿Qué debe definir la norma constitucional? La naturaleza del órgano, la composición del órgano y sus funciones. La naturaleza, la composición y sus funciones. Con esto vamos a evitar problemas. ¿Cómo lo va a hacer la norma constitucional? Hasta donde llegue el consenso constituyente, como fue en el 94. ¿Por qué el 114 no avanzó más? Porque hasta allí llegó el acuerdo político, el consenso constituyente para definir el contenido de la norma constitucional. Yo agregaría, está bien o está mal que el constituyente le ponga una traba a la modificación de las leyes sobre el Consejo de la Magistratura. Leyes con mayorías calificadas como requiere la Constitución Nacional, o lo hacemos con los procedimientos y las mayorías usuales para cualquier ley. Yo estaría por una ley con mayoría calificada. Segundo, la ubicación institucional define su naturaleza. La ubicación institucional define su naturaleza. En el marco de la estructura del Poder Judicial, en el marco de la estructura del Poder Ejecutivo, en el marco de la estructura del Poder Legislativo o un órgano extrapoder. O sea, estas son definiciones políticas que hay que ir tomando. No tengo ninguna duda que no son inocentes y que no tienen efectos posteriores. ¿Por qué? Porque si usted lo ubica dentro de un poder, hay un emparentamiento implícito con ese poder. Y esa lógica y la dinámica del poder probablemente se traslade con mayor o menor intensidad al funcionamiento y a los resultados del Consejo de la Magistratura. No debe convertirse el Consejo de la Magistratura en un órgano de defensa gremial. O sea, ni un órgano de la política, ni un órgano de defensa gremial. Debe estar dotado de autonomía, cualquiera sea el diseño institucional que se adopte. Debe estar dotado de autonomía, cualquiera sea el diseño institucional que se adopte. Aquí, que se encuentre dentro de la estructura del Poder Judicial no lo convierte tampoco en un órgano jurisdiccional. No es un órgano jurisdiccional, es un órgano que está dentro de la estructura. Lo está a nivel nacional. El artículo primero de la 24.937 dice órgano permanente del Poder Judicial. Está dentro del Poder Judicial en la Constitución Nacional, y el artículo donde se reformaría y se introduce la posibilidad de instaurar el Consejo de la Magistratura a nivel provincial también está dentro del capítulo del Poder Judicial. Vuelvo a decir, la ubicación institucional define su naturaleza, define su dinámica en parte, y es una de las preguntas que debemos responder desde lo político. Vuelvo a reiterar, ni un órgano de la política ni un órgano gremial. Si se define dentro del Poder Judicial, ¿cómo se garantiza su independencia interna de este emparentamiento propio dentro de la estructura del Poder Judicial? ¿Cómo no va a repetir conductas propias
Judicial, los resultados que quiere el Poder Judicial, y le quitamos esa nota de autonomía. El tercer punto, la composición incide en su rol institucional. Más política, menos política. ¿Solo los integrantes de la comunidad jurídica o se amplía a la representación ciudadana? ¿Hasta dónde queremos llegar? La Corte sí, la Corte no, el Poder Ejecutivo sí, el Poder Ejecutivo no. A nivel nacional surgió la noción de equilibrio estamentario para garantizar esa particular naturaleza que le da el 114 de la Constitución Nacional. A mí me gusta más la solución de la Constitución italiana de utilizar tercios. Allí la Constitución, en el programa político básico, dijo la representación es la siguiente y los tercios, el contenido de los tercios se lo da la legislación o la reglamentación. También hay que pensar en las modalidades de elección, directa o indirecta. ¿Cómo elegimos a los miembros de la comunidad jurídica? ¿Alcanza para la sociedad civil que esté representada la abogacía y la academia o incorporamos la participación ciudadana? ¿Alcanza para la sociedad civil para garantizar esa independencia, autonomía, ese perfil propio del Consejo, que solo esté la abogacía, la academia, que yo considero representantes de la sociedad civil y no del poder, que le da esa nota de frescura democrática, ciudadana a los consejos de la magistratura? ¿O avanzamos con la participación ciudadana como se ha avanzado en consejos de la magistratura locales? Pero esta modalidad de elección es directa. A mí me gusta la elección directa de los que componen la abogacía, de los que componen la academia. Me parece más genuina, me parece más dinámica y no indirecta a través de instituciones eligiendo su representación. ¿Ustedes piensan que la política en el sentido correcto, los partidos políticos, estructuras básicas del sistema democrático por el artículo 38 de la Constitución Nacional, van a estar ajenas a estas elecciones? Yo creo que es una concepción equivocada. Tienen la responsabilidad de observar cómo se desarrolla la conformación de un órgano con tanto volumen, con tanto peso institucional dentro de la estructura y el diseño del poder. No quiero dejar de advertir sobre situaciones de bloqueo político en las designaciones. El gran conflicto que existió en España en el Consejo General del Poder Judicial. Durante años no hubo nuevos consejeros por un bloqueo político por la designación de las Cortes del Congreso español. Y en la Argentina los casos de la diputada Reyes o el caso del senador Juez. O sea, los bloqueos políticos para impedir de alguna manera que esos consejeros asuman la representación y la función que les corresponde. Cerrando con el cuarto punto, que es el más importante de todos y que sobrevoló en la charla de los expositores anteriores. Las funciones del Consejo definen en gran parte, no en todo, porque lo que acabo de decir también define su perfil, su rol institucional, definen en gran parte el rol institucional que se le quiere dar. Por eso tiene que estar en la Constitución, para mí. Por eso tiene que estar en la Constitución. La naturaleza, la composición, la función. Todos los modelos son buenos. Todos los modelos son buenos. El modelo que solo incluye la selección, de esto le voy a dedicar un puntito más. El que incluye la disciplina, la acusación, como es a nivel nacional, el manejo de los recursos, como es a nivel nacional, la posibilidad jurigenética del Consejo de reglamentar el Poder Judicial, como es a nivel nacional, más allá de que se discuta por parte de la Corte si la facultad reglamentaria corresponde al Consejo o corresponde a la cabeza del Poder Judicial. Por supuesto que esto no cierra los roles del Consejo de la Magistratura. Bien dijo el doctor Camiotti que hubo dos tiempos en el Consejo. Yo les digo que del 16 para adelante, también otros roles como el control de gestión a través de las famosas auditorías, pero es un mecanismo de control de gestión, la modernización de la justicia, la ética y particularmente desde el inicio la escuela judicial, los nuevos roles de los consejos de la magistratura. Vamos con un rol limitado al
proceso de selección o avanzamos? ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo fundamentalmente lo mismo que se discutió en los países europeos. Queremos un órgano de selección, y yo agrego de formación, y me voy a detener en ese punto que es esencial, que es el verdaderamente transformador. O queremos ir a un órgano de autogobierno del Poder Judicial, independientemente de su composición de autogobierno. Yo entiendo que el 114 está consagrando una figura muy cercana a lo que es el autogobierno del Poder Judicial, porque interviene en el proceso de selección, porque maneja los recursos, los asigna, los distribuye, los recursos económicos financieros del Poder Judicial, porque también interviene en disciplina, también interviene en la acusación y el mal desempeño frente al jurado de enjuiciamiento, también tiene facultades de reglamentación, de manera tal que es un órgano, el Consejo de la Magistratura de la Nación, de una potencia, de una envergadura, de un peso institucional relevante, significativo, que me hace pensar en lo que es un órgano de autogobierno. Ahora bien, si optáramos por el modelo de selección, que es una de las particularidades propias, el perfil tal vez más propio de los consejos de la magistratura, yo le agregaría que el Consejo de la Magistratura tenga a su cargo la formación de todos los aspirantes a la magistratura, la escuela judicial, el desarrollo de lo que es la formación, formar para transformar, no solo participar en los procesos de selección y de evaluación, sino en los procesos de formación. Eso creo que es propio, típico, caracterizante, transformador de nuestro sistema democrático y nos va a garantizar ese resultado de quiénes son aquellas personas que queremos como magistrados o magistradas. Si es un órgano de autogobierno del Poder Judicial, esto es una idea que entró en crisis, pero fundamentalmente por los conflictos de poderes externos e internos, aún para adentro del Poder Judicial. La facultad de manejar los recursos económicos financieros son propios del Poder Judicial y tal vez no son del Consejo de la Magistratura. Y la facultad de reglamentar el funcionamiento y el servicio de justicia es propio del Poder Judicial y no del Consejo de la Magistratura. Y quiero decir que es válido hacer un Consejo de la Magistratura fortalecido, fuerte, potente, que tenga participación en la selección y en la formación. El enjuiciamiento puede estar a cargo, como lo está, de un órgano especial, distinto, constitucional en el ámbito nacional. Pero lo que se debe garantizar en ese enjuiciamiento es esa distancia institucional, procesal, entre lo que es el proceso de investigación y acusación del enjuiciamiento propiamente dicho. Puede estar en el propio órgano de enjuiciamiento, como etapas diferenciadas y actores diferenciados, para que después puedan sostener la acusación. A nivel nacional, y eso sí, puedo hablar por mi experiencia, creo que es bueno que el Consejo de la Magistratura de la Nación sea quien lleve adelante la acusación por mal desempeño frente al jurado de enjuiciamiento, que es un órgano constitucional autónomo y que le da garantía a la magistratura de que van a ser juzgados por un órgano que no es el mismo que los investigó y los acusó, dotando esto de una nota que hace a la independencia del Poder Judicial. Cierro, entonces, creo que estoy en el tiempo, a lo mejor no me lo han pasado, pero en una brevísima síntesis. Todos los modelos son válidos. Lo importante es hasta dónde llegan los consensos políticos institucionales de los constituyentes. ¿Norma constitucional sí o no? Norma constitucional por la legitimación que le estamos dando a este órgano que dentro de la estructura que se encuentre tiene un peso y una relevancia institucional trascendental. Norma constitucional hace la legitimación. La composición, la que ustedes quieran, ¿está bien o está mal que estén los representantes? En mi experiencia, el diseño que tiene hoy el Consejo de la Magistratura será trabajoso, complejo, pero es una mesa de diseño político institucional virtuosa, fundamentalmente para aquellos que fuimos en representación de la sociedad y no del poder. O sea, poder estar compartiendo el diseño institucional
del Poder Judicial, aunque sea en una sola de las etapas, junto a la presidencia de la Corte, a los senadores, diputados, la abogacía, la academia, la magistratura, el Poder Ejecutivo, lo considero virtuoso, esencial, democrático y que hace al aire fresco que la democracia y que la ciudadanía está requiriendo de estos consejos de la magistratura. Y vuelvo a reivindicar una cuestión. Al entrar en vigencia un nuevo pacto constitucional, como va a ocurrir en Santa Fe, se fortalecen las instituciones. Muchas gracias. Bueno, ahora sí abrimos preguntas. No sé si quieren pasar en... Me quitaste el micrófono. Bien, Miguelón. Bien. Te voy a cortar la tiempo. Buenos días, muchas gracias. Excelentes las exposiciones. Podría hacer una consulta al doctor Calviotti como al doctor de Casas, que está relacionado con el tema de las mayorías especiales que es necesario, que serían oportunas mayorías especiales. Que serían oportunas mayorías especiales cuando ingresa el pliego del ámbito del Poder Legislativo. Sabemos que el legislador ha decidido la institución de la política a través de un control que se realiza en un tiempo que se envía. La pregunta es si no considera que esa exigencia o algún tipo de mayorías especiales pueda llegar a frenar lo ocurrido en algunos casos, a nivel nacional, no se encuentran esas mayorías especiales, con la peligrosidad que implica que no se puedan cubrir esos cargos, lo que implica una falta de servicio de justicia, como decía el doctor Calviotti, la justicia es un servicio. Entonces, ¿qué consideración tienen adelantados? Porque me gustaría profundizar un poquito más si el requerimiento de esas mayorías especiales puede llegar a frenar por acuerdos políticos dentro del ámbito de la política, si lo requiere la ley de la Constitución. Hablo de la mayoría también, no solamente de nación, sino de la mayoría de los consejos provinciales. Si esto no podría afectar precisamente no de acuerdo que puede llegar a generar una no cubrir ese cargo, lo que debería de una afectación de servicio de justicia. Sí, no hay problema. A ver, estás hablando de las mayorías para la aprobación de los pliegos. La mayoría de los 2/3, y si la exigencia no es constitucional, porque si la exigencia es constitucional, es constitucional. Ahí no hay nada que discutir. ¿Y por qué se requiere eso? Bueno, en garantía de las minorías. Las mayorías calificadas son en garantía de las minorías. Es para que el poder de turno no te lleve puesto en las designaciones más importantes que hay, no solo respecto de magistrados, sino de los altos funcionarios. Por eso se suele requerir. Ahora, a mí me parece que si no hay un requisito constitucional, la mayoría calificada, que es un ejercicio de consenso político, puede ser un tema que se ponga en debate, porque es cierto que hoy tenemos más allá del 30% a nivel nacional. Yo estaba hablando de la mayoría calificada para dictar la ley del Consejo de la Magistratura, no para prestar la conformidad en los pliegos. En este caso, yo creo que es un tema que se puede abrir a discusión, porque realmente el sistema está probado que muchas veces no ha funcionado y ha dejado al servicio de justicia con una cantidad enorme de vacantes que lo resiente como servicio tal, en la eficacia, que es un tema del cual no hablamos, ¿no? Porque tendríamos que haber hablado también de cómo los consejos de la magistratura pueden llevar a un funcionamiento más eficiente del servicio de justicia. Pero yo lo diría en respuesta, es un tema para considerarlo desde la perspectiva político-institucional y viendo si de esa manera no se resiente la protección de las minorías, que es
Los 2/3, las mayorías calificadas, es en protección de las minorías, o sea, para que el poder de turno no pueda arrasar, con esa base democrática que es el consenso político para las designaciones más importantes, que son los magistrados de la nación o de las provincias. Agrego brevemente a lo que dice Miguel. Yo creo que la garantía de la minoría está dada en la necesidad de un consenso mayoritario, que es lo que prevé. Una mayoría calificada supone un consenso de primera minoría, de primera mayoría, de segunda mayoría, en salvaguarda de, ese fue el esquema de los 20 miembros del Consejo. La representación parlamentaria de primera y segunda minoría intentaba llegar a ese fin. Esto, por lo cual, una cuestión de gestión, entiendo su preocupación. El riesgo de las mayorías calificadas, el riesgo que tiene, voy a tomar el ejemplo para no caer en una cuestión muy puntual, es lo que ocurre en la Constitución uruguaya para designar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy en día, la Constitución uruguaya exige los 4/5 para designar ministros de la Corte Suprema uruguaya. Y tiene un mecanismo de suplencias para evitar que este 4/5 no se consigue, es muy difícil conseguir. ¿Cómo es en la actualidad? ¿Qué es lo que ha generado esto? Ha generado una endogamia absoluta en el Poder Judicial uruguayo. Todos los ministros de Corte son ex jueces jubilados, proyectados por el propio sistema. Este es el peligro que tiene el aumento de mayoría calificada sin tener una alternativa que solucione el conflicto de gestión que usted expresamente plantea. Pero de todos modos, creo que desde el punto de vista del valor, lo que garantiza una mayoría calificada es mayor consenso y defensa de las opiniones minoritarias. Eso es lo que me parece. Permitime un... Sí. Claro, pero también, Marcelo, hay una cuestión fundamental. El poder que le estás dando al Poder Legislativo, sea a la Asamblea Legislativa o a la Cámara de Senadores, le estás dando un empoderamiento político para dialogar con el Poder Ejecutivo muy grande, muy interesante. Y el Poder Legislativo es donde está la democracia, la casa de la democracia, decían los italianos, ¿no? Entonces digo, ese 2/3 es un ejercicio del diálogo democrático, del consenso político, de los acuerdos, pero también en abstracto, poder a poder, le estás dando un empoderamiento al Poder Legislativo muy grande, siempre y cuando el diálogo exista y los consensos se puedan lograr. Si no, llegamos a situaciones de crisis como esta. Para estas situaciones de crisis a lo mejor se pueden tomar primera oportunidad, segunda oportunidad, bajar la mayoría y a lo mejor se llega a esa solución. ¿Alguien más? Uy, mira. Vamos a sacar esto. Sí, lo hace más fácil. ¿Quién tiene el micrófono? No lo veo. Sí, dije al principio que está en nuestra preocupación incorporar eso.
no es fácil, es decir, a fuerza de ser sincero, hay sectores que se resisten, y sobre todo más vinculados a los magistrados, que haya representación de la sociedad civil juzgando su desempeño en lo que puede ser un proceso de selección. También es cierto, y lo reitero, estamos el 14 de julio, empieza, es decir, a meses, días, empieza la convención estatuyente de la provincia de Santa Fe, y estos son temas que evidentemente van a formar parte del debate que queda planteado de qué formato, características y alcance o sistema de representación puede tener el proceso de institucionalización, en este caso del Consejo de la Magistratura. No hemos querido avanzar en una cosa que en muy poco tiempo puede tener una resolución desde un punto de vista político mucho más profundo y fuera de la coyuntura. Doy un ejemplo. Hay cosas que nosotros incorporamos en el reglamento de selección que no existían. Pedirle el plan de gestión al aspirante o postulante a que diga qué es lo que va a hacer en el juzgado, porque nosotros podemos tener a alguien, lo decía ayer Claudia, que dé el mejor examen del mundo, pero no puede explicar cómo su juzgado se atrasa, y nosotros estamos viendo, porque el problema del Consejo de la Magistratura de proveer al Servicio de Administración de Justicia jueces también tiene que ver con el nivel de producción. Nosotros estamos analizando lo que han sido los estándares de producción de los juzgados y cuántas causas ingresan, cuántas se resuelven con sentencia definitiva, cuántas no, cuántas pasan a la alzada y cuántas de la alzada se resuelven y cuántas no, y qué fueros tienen mayor nivel de producción. Entonces, cuando se plantea el problema de la cobertura de vacante desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, la vacante porque sí nomás, sin discutir que la justicia ha ido cambiando en este tiempo y mucho, y fueros que antes no existían en cuanto a la actividad hoy están colapsados. Nosotros hace poco tiempo transformamos los tribunales colegiados de familia en juzgados unipersonales porque respondía a un modelo que no se desarrolló en el tiempo. Extracontractual y familia pasaron a ser unipersonales. Son los fueros que mayor cúmulo de presentaciones tienen, es decir, donde hay situaciones verdaderamente colapsantes. Podría decir en la cuestión laboral también, y fundamentalmente vinculado a lo que puede ser accidentología de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el Estado, más allá de la pureza del debate, de la discusión, del alcance, del Consejo como organismo consultor, como organismo integrador o como definidor al final del camino de cómo puede ser el modelo de organización de justicia, está sujeto también a necesidad desde el punto de vista político de una coyuntura. Y eso tiene que responder, y por eso yo comparto lo que vos planteás. Pero lo podemos sacar con decreto, pero también con mucha resistencia. Y doy un ejemplo único, fue único, pero es un dato de la realidad. Los magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión del Ejecutivo Provincial de no merituar puntajes, sino superó con un estándar alto y no superó. Y hubo un concurso que hicieron lo que quisieron y terminaron, aún reconociendo que no se les permite elevar por orden alfabético como dispone la normativa, hicieron un orden de mérito, con lo que generó expectativas muy injustas e incluso infundadas desde el punto de vista del derecho en las personas que se vieron en un orden de mérito que no existe. ¿Por qué? Porque su convicción, y la discutieron, y convengamos esto, las modificaciones que se tomaron desde la provincia en materia de reglamento de concurso justificaron que los magistrados se reunieran y después de mucho debatir, frente a la presión muy fuerte de no participar de la Junta Evaluadora, tomaron la decisión de participar. No lo cual esto, que es una especie de el león sordo, siguió adelante y se lo comió el violinista porque calificaron cuando la ley no se lo permitía. Esto no está en abstracto, está en concreto, en una disputa, y en el marco constitucional quiero dejar constancia que en el caso del partido de gobierno es un frente amplio donde intervienen distintas fuerzas que hay que consensuar un proyecto y que esto es un debate de cara a la sociedad que va a llevar, va a tener una riqueza y va a tener una definición. Yo reivindico lo que dice Miguel, que es un poco la experiencia de todos. Se avanza hasta donde los consensos lo permiten.
No se puede forzar una situación donde una mayoría quiera avasallar en una determinada coyuntura. Estas decisiones son trascendentales y demoran, como nuestro sistema constitucional es muy cerrado, las reformas constitucionales implican lograr mayorías que durante décadas son difíciles de lograr. Partan de esta base. La Constitución de Santa Fe, que aspiramos a modificar, es de 1962. Y desde ese tiempo hasta ahora, pese a todos los intentos, nunca se logró la mayoría exigida por la Constitución de 2/3 de ambas cámaras para declarar puntualmente la necesidad de la reforma y los puntos habilitados a la misma. Sí, vamos a hacer última pregunta, cuestiones organizativas. Primero agradecerle a la doctora Lotti la referencia procesal, yo soy el presidente del Consejo de la Magistratura, miembro del Superior de Justicia, y particularmente la referencia a la doctora Lucas, que yo vine a destacar luego de un agradecimiento en el ejercicio de la función como entrega en la legislatura. Así que agradecerle en nombre de la provincia de Chaco este reconocimiento. Segundo, hacer un planteo, ¿no? Somos el decano del Consejo del país, estamos más hace 17 años ya en el Consejo de la Magistratura, somos una noble tradición constitucional, elegido por el Partido de Casa, que el valor lo asigna en la naturaleza y el orden constitucional constitucional. Y finalmente también, con respecto a las leyes reglamentarias del Consejo de la Magistratura provinciales, hemos tenido varias, y no es el peso de la también hemos tenido leyes que han limitado el ejercicio de la facultad de los jueces. Yo hace 38 años en la justicia, habiendo como juzgado para llegar al cargo máximo. Y llegar al cargo máximo en la provincia de Chaco por unos 4 ministros, somos todos parte de un proceso jurado de 5 etapas de concurso. Yo le agregaría algo a lo que dijo el doctor de Casa, que finalmente creo que los fracasos, ¿sabes? Que los estoy tratando de batir, señor ministro, son simplemente unos respetos institucionales que tienen estos conceptos. Yo creo que ustedes saben, más ahora que hablemos de la lesión, pero siempre me han tenido. Y seguramente nosotros también nos dan muy duro cuando decidimos algo, cuando nos postulamos con los inclusioneros, contamos algunos de los consejeros aquí, algunas vicisitudes que tuvimos el último inclusionero que hace 2 semanas acabamos de hacer un incremento separado con un juez de su cargo separado de la justicia, y en unos 3 años un inclusionamiento, porque ahora estamos más siempre de guía con el inclusionamiento. No obstante estas vicisitudes, lo que yo creo que finalmente asigna mayor valor es cuanta más capacidad e independencia tenemos para poder decidir. Y la primera referencia que quería hacer, yo lo sacó bien el doctor Manuel, que es que aquí el Poder Ejecutivo no tiene la decisión final. Siempre el Poder Ejecutivo tiene que necesidad de negociar los factores de poder. Porque acá estamos hablando, si no, de otra cosa, de ejercicio de poder. Y ese ejercicio de poder, la limitación es muy interesante. ¿Cuántos programas de consejeros provenientes del pueblo, que sabemos que finalmente representan un sector, una visión política, respetuosamente política partidaria, o cuántos del estamento universitario, finalmente todos representan algún ideario político? Y allí creo que finalmente lo que tenemos que asegurar es no sé cuántos, no necesito aclarar a cuántos, finalmente creo que los representantes populares representan un ideario político, los representantes de la universidad también representan un ideario político, sino el equilibrio de ejercicio de poder. Cada vez más los jueces se sienten presionados por el resultado de sus decisiones jurisdiccionales, por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales. Y la verdad, ese sometido al vorágine que hoy significan los juicios, apartados incluso de las decisiones justas jurisdiccionales, nos deja estar muy difícil para el sector político o cuando es jurisdiccional. Así que pienso que, más allá de la cantidad, me parece que lo más importante es definir cuál es el equilibrio del poder ante la cantidad de representantes que lo tienen. Muchas gracias. Bueno, pasamos a cerrar ahora. Muchas gracias por preguntas, por los aportes.